Buenos días, alumnos del básico. Como siempre, las recomendaciones de quedarse en casa y aprendiendo desde casa también. El día de hoy en historia hablaremos acerca de la cultura andina, hipótesis de su origen y periodización. En esta cultura, dice, desde la llegada de los primeros hombres al actual territorio peruano, empezó a formarse uno de los focos culturales del mundo antiguo, la cultura andina. Los pueblos fueron alcanzando un gran desarrollo en diversas áreas de manera independiente al resto del mundo, hasta la llegada de los españoles en 1532. El estudio de la cultura andina prehispánica nos permite entender la formación de nuestra nación. Muy bien, tenemos la hipótesis sobre el origen de la cultura andina. La primera hipótesis será la hipótesis inmigracionista. Fue el arqueólogo alemán Max Uhle el primero en plantear una hipótesis sobre el origen de nuestra cultura andina, donde sostuvo que las culturas mochica y nazca que él había estudiado habrían estado influenciados desde Mesoamérica, cultura maya. Continuamos. Esta hipótesis la planteó debido a la similitud de las iconografías de las culturas pro-Chimú y proto-Nazca con la cultura maya, además de las decoraciones arquitectónicas, como observamos ahí. Sus planteamientos fueron cuestionados cuando se descubrió Chavín en 1919, ya que se demostraría que las culturas proto-homoyoides tendrían su origen en Chavín y no en Mesoamérica. Hablaremos ahora de la hipótesis autoctonista. En esta hipótesis tenemos al arqueólogo Julio César Tello. Sostuvo que el origen de la cultura andina se encontraría en la Sierra del Perú y la cultura matriz sería Chavín, cuyos pobladores de origen arahuash provenían de la Amazonía y luego, al llegar a la sierra, difundieron su cultura hacia las costas, siendo esta una zona receptiva con un menor desarrollo cultural. Llegó a la conclusión, mediante el estudio de elementos artísticos y culturales de origen selvático, jaguar, mono, yuca, que influenciarían desde Chavín al resto de las culturas. El arqueólogo Rafael Larco Oilé apoya la hipótesis de Tello, pero señala como matriz cultura a la cultura cuspinique, porque el desarrollo estuvo en la costa norte. En la actualidad, no solo los hallazgos de Caral podrían sustentar esta hipótesis, sino también los vestigios de Sechín, Bajo y Ventarrón, ¿no? Como recordemos, los vestigios son restos que han dejado las culturas. Luego tenemos a la hipótesis aloctonista. En esta hipótesis tenemos a Federico Kaufmann-Doy. Es el autor de esta hipótesis. Planteó que el origen de la cultura andina estaría en el actual Ecuador, en la cultura Valdivia,
y desde ahí se difundió a los territorios de los Andes. La hipótesis hologenista. En esta hipótesis fue propuesta por Luis Guillermo Lumbreras. Es el autor de esta hipótesis, quien menciona que el origen y desarrollo de la cultura andina se dio en confluencias culturales que dieron como resultado diversas culturas. No plantea un lugar específico de influencia para explicar la variedad cultural. Periodificación de la cultura andina. Nos dice aquí que para un mejor entendimiento de la cultura andina, los arqueólogos se basan principalmente en el estudio de la cerámica, debido a sus formas, técnicas y colores. A partir de estas evidencias, la periodificación más difundida es el arqueólogo americano John Rower, quien se basó en el estudio de la cerámica, lo que permitió identificar una secuencia para el desarrollo de la cultura andina. Vamos a ver los periodos que tuvo la cultura andina. El periodo precerámico y el periodo inicial. En el periodo precerámico, dice, como el nombre lo indica, es un periodo en el cual los hombres no conocían la cerámica. Se inicia desde los primeros pobladores del territorio peruano hasta el proceso de sedentarización. Y en el periodo inicial se inicia con el descubrimiento de la cerámica, que permite el crecimiento de las aldeas, que estarían fuertemente ligadas a los primeros centros religiosos. Dice luego, termina cuando surgen las llamadas altas culturas andinas, las cuales se estudian en base a una sucesión de periodos, denominados horizontes intermedios. Tenemos en horizontes, etapa en la cual una cultura se desarrolla y ejerce influencia en un territorio extenso, denominado panandino, es decir, influencia en la costa y sierra. Y en los intermedios tenemos la etapa ubicada entre el horizonte. En este periodo se desarrolla culturas religiosas que convivieron paralelamente sin predominar ninguna. Muy bien, chicos del básico, esto ha sido todo de hoy en historia y les dejo las tareas en Word. Cuídense mucho y no salgan de casa.